seguimos felices de estar aquí en el retiro y la verdad que aunque no lo crean, es primera vez que yo voy a compartir la palabra en un retiro. Me imagino que los que han organizado saben lo que significa estar pendiente de las cosas, estar pendiente del equipo, y el Señor este año ha provisto un buen equipo. Como todos los años se nos han sumado hermanos de Valparaíso y ha sido un tremendo apoyo. Es una bendición de verdad estar con ustedes y espero que, como decía Maino recién, sirvió mucho las dos cosas que dijeron ellos, porque lo que voy a compartir yo es el llamado al ministerio. Y es triste ver que, si ustedes ven las fotos de oficiales que nosotros hacemos cada año, ¿cierto?, al término del retiro, ustedes se van a dar cuenta que hay muchas personas que ya no están, que nos cuesta permanecer. Este tema de permanecer en el Señor es un tema muy difícil, sobre todo en la juventud, en personas como de la edad de muchos de aquí, donde estamos sometidos a cuántas cosas, ustedes lo saben. Tienen, como dijo por ahí el Chicarlo, el pecado en las manos, los celulares. Hay muchas herramientas que está usando Satanás para destruir a la juventud, para quitar las motivaciones. Alguien dijo por ahí que también faltaba esa pasión por el Señor, y creo que sí. Creo que nos falta volver a ese encuentro cuando teníamos ese corazón para servir, esa pasión por las cosas de Dios. Yo lo que quiero compartir con ustedes, como les dije, es el llamado al ministerio. Y recuerdo una palabra que es muy importante para todos, que está en Filipenses 2:6, que dice que Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El Señor vino, ¿para qué? Para hacerse hombre y para darnos salvación. El servicio, cuando nosotros servimos al Señor, se motiva primero que todo por una transformación. Nadie puede servir al Señor si no lo conoce. No puedes servir a Dios sin amarle, y no puedes amarle sin servirle. Entonces es un llamado a que este estudio que voy a compartir con ustedes pueda ser a lo mejor el paso para que muchos de los que aún no toman una decisión de servir al Señor puedan a lo mejor tener esa convicción de decir, ¿sabes qué, Dios? Yo voy a servirte. Este estudio para mí, cuando lo comencé a hacer, es una gran responsabilidad hablar del llamado al ministerio. Porque sé que muchos de aquí tienen muchísimos más años que yo en el ministerio. Entonces a veces es difícil compartir algo cuando tú sabes que alguien que te está escuchando sabe mucho más quizás. Pero toma esta palabra como un mensaje de Dios para tu vida, y si tú tienes muchos años en el ministerio, igual pídele a Dios que nos dé esos oídos como alguien que primera vez que escucha este mensaje. ¿Ya? Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios su guía. Padre, te damos gracias. Gracias, Padre, porque me das la oportunidad de compartir tu palabra, Señor, en el retiro. Y pedimos, Señor, que tú seas, por medio de tu Espíritu Santo, hablando nuestras vidas, Señor, trayendo convicciones. Y que, Padre, tu gracia, tu misericordia nos siga acompañando, Señor. Que tú puedas levantar a toda esta generación que está acá, Señor, y puedas bendecirnos. Te damos gracias por esta bella oportunidad que tenemos de estar juntos, Señor, este último día. Y pedimos tu bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero que pongan mucha atención porque vamos a ver algunos versículos. Yo no sé si los quieren buscar. Si no los buscan, no se preocupen, yo los voy a leer. Solamente pongan atención. Filipenses capítulo 3, versículo 14, dice Pablo: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y este versículo habla de algo que es muy importante en la gente que sirve en el ministerio. Habla del carácter de un hombre que sirve. Si nosotros revisamos la carta a Filipenses, o si vamos a 2 de Corintios, capítulo 11, del 16 al 33, ustedes pueden ver todos los padecimientos que Pablo experimentó estando en el ministerio. Sin embargo, este versículo nos dice, prosigo a la meta. ¿Qué nos habla de eso? Nos muestra el carácter de Pablo. Pablo está avanzando a pesar de cualquier cosa. A pesar de ser azotado, a pesar de estar náufrago, de pasar hambre, persecución, a pesar de que lo hayan apedreado, él sigue adelante. Y eso, lo que muchos de nosotros a lo mejor perdemos o vamos a perder quizás más adelante. Por eso quiero animarlos a que sepan que cuando servimos a Dios, tenemos que definir un carácter de Dios, un carácter de un hombre de Dios que no se rinda cuando hayan problemas, cuando hayan dificultades, que siempre siga adelante.
Mientras no estemos con Cristo, mientras permanezcamos aquí en la tierra, tenemos mucho trabajo que hacer. A mí me encanta cuando nos juntamos, me encanta cuando estamos... Anoche ocurrió algo acá. Anoche estábamos, se fueron todos a acostar y los chicos se juntaron y empiezan a juntarse, empiezan a reírse y yo digo, oye, es genial esto. Y nosotros por allá orando y por acá, no. Pero fue genial. Yo no sé si ustedes pueden apreciar lo hermoso que es cuando estamos juntos. Para mí, un retiro, un campamento, todas las cosas son importantes. De ayer le compartí al equipo de trabajo, al staff, le dije, chicos, tienen que planificar sus vidas y sus trabajos de acuerdo al ministerio. Cuando hay algo de cosas del ministerio, tienen que priorizarlas. Si hay, pronto Iquique va a hacer un campamento. Si ustedes se programan en enero para ir, es súper difícil que vayan. Si ustedes desde ya dicen, ¿sabes qué? Vamos a poner un chanchito ahí y le ponen Iquique. Ustedes van a poder ir. Y muchos jóvenes se pierden la oportunidad de no estar en las cosas que son increíbles para fortalecer tu fe. Estoy seguro que muchos se van a ir renovados de aquí, con las pilas súper cargadas. Y espero que con este estudio tú puedas decir, ¿sabes qué, Señor? Yo te voy a servir. Sigamos adelante. Para Pablo dijimos que no era una opción mirar atrás o hacer una pausa. ¿Qué significa la palabra ministerio? La palabra ministerio significa servicio. Por lo tanto, cuando hablamos de llamado al ministerio o de el llamado al ministerio, es llamado a servir. Y esto es difícil porque cuando tú hablas de llamado a servir, es a otros. No es a ti. No es para que tú te sirvas. Minor hablaba de los dones, que también lo tengo acá. Me encantó porque fue como un complemento o una introducción al estudio. En realidad, fue increíble eso. Cuando hablamos de servir, es para otros. Y también hay algunos mitos que cuando hablamos de ministerio, lo primero que se nos viene a la cabeza, a lo mejor esto mismo, un púlpito gigante que no me gusta. Preferiría algo más simple y mucha gente escuchándote. ¿Cierto? O a lo mejor evangelizando en alguna calle y miles de personas, todos corriendo al arrepentimiento y tú ahí. Pero es un error pensar en eso. Es un error pensar que cuando Dios te va a usar, vas a tener una tremenda aceptación de la gente. Eso seguramente no va a ser así. Y va a ser tu primera prueba. Cuando Dios te comience a usar, que la gente a lo mejor va a tener oposición contra ti. Incluso te van a rechazar. Y la palabra nos enseña muchos ejemplos. Quizás te va a ocurrir lo que le ocurrió a Jesús. Él es un gran ejemplo en nuestra vida. En Juan capítulo 7, versículo del 3 al 5 dice: y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y el versículo 5 que dice que porque ni aun sus hermanos creían en él. Si se dan cuenta, el ministerio de Cristo no fue fácil. El Señor llegó en caos en el mundo. Su ministerio fue difícil, pero bastó que Él empezara a cumplir su ministerio. Y podemos ver en la carta de Judas, cuando los hermanos, aquí está Judas, en su carta dice, Judas, siervo de Jesucristo. Después que vivió con Él, después que experimentó personalmente quién era Cristo, dice, yo ahora soy su esclavo. A veces nos basta pasar más tiempo con el Señor para decir, Señor, yo soy tu siervo. Por eso es importante evaluar cuál es la convicción que tiene tu llamado cuando nosotros servimos al Señor. Hemos visto hasta ahora dos ejemplos. Pablo, a pesar de cualquier cosa, seguía adelante. Nuestro mayor ejemplo es Jesucristo. Su familia no creía en Él, le decían, ándate para allá, allá seguramente te van a escuchar. Y la Biblia dice, ni aun sus hermanos creían en Él. Otro mito del llamado al ministerio es pensar que llamados a servir es para ministerios visibles. Y sé que mucha gente de la que organiza eventos que está acá sabe de lo que estoy hablando. La mayoría cree que llamados al ministerio es llamados a ser pastor, llamados a ser maestro evangelista, o a lo mejor esposa de pastor, lo que decía Leo recién, o esposa de maestro o esposa de evangelista. Pero dentro de las iglesias, sepan ustedes que se necesitan cubrir muchas áreas.
y tú puedes servir en alguna de ellas. Yo estoy seguro que muchos de ustedes saben en qué podrían servir. Sé que Dios en algún momento te ha dicho, tú podrías ayudar en eso, pero no lo han hecho. Porque servir al Señor, vamos a ver más adelante, que implica algo en tu vida. ¿Cuántos de aquí sirven en sus iglesias? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos sirven en sus iglesias? Los demás son los pecadores. Primero, quiero que aprendamos que el llamado al ministerio es para continuar la obra de Dios. También lo comentó Maino. Bueno, yo le mandé el estudio para que él complementara. No. Es para complementar la obra de Dios en tu vida y hacerte crecer espiritualmente, hacerte madurar. Porque ¿sabes qué? Espiritualmente, hablando, también hay inmadurez espiritual. Y la inmadurez espiritual son los niños espirituales que mi pastor dice. Esos niños que de repente tú les dices algo y se ponen a llorar. Les da una pataleta, salen pelando, publican en Facebook una canción triste y tú dices, él está mal, ¿cierto? También está basado principalmente en el fortalecimiento del cuerpo de Cristo, que lo podemos ver en la Escritura. Es decir, si estás sirviendo al Señor es para fortalecimiento de las personas de la iglesia. Llamado al ministerio es para servir a otros. Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es grandioso. La iglesia necesita siervos. La iglesia necesita gente que esté comprometida con la obra del Señor. Es importante también que si vamos a servir en la iglesia, cuides tu testimonio, me incluyo, cuidemos nuestro testimonio. La iglesia debe dar fe o debe dar también confirmar tu llamado. Es difícil que alguien, no sé, que esté en un pecado visible. Todos estamos pecando, chicos, todos los días. Pero alguien que esté en un pecado visible, que sea algo muy evidente, sirva en el ministerio. Eso deshonra el ministerio. Y también tenemos que tener cuidado con eso. Cuando de repente mucha gente quiere servir, pero no todos tienen ese corazón para servir. Y ese es el Señor el que al liderazgo tiene que mostrarle quién debe servir y quién no. A veces es necesario que el Señor, como tocaron el ejemplo del barro, del alfarero, a veces es necesario que ese trocito se rompa una y otra vez para hacer algo de honra para el Señor. Ahora tú te puedes preguntar, ¿en qué puedo servir? ¿En qué puedo servir en la iglesia? Piensen, no lo digan. Sé que hay muchas cosas, muchas áreas donde ustedes pueden servir en la iglesia. Si vamos a la Escritura, también Magnus lo comentó, en los dones espirituales. ¿Dónde podemos servir? Romanos 12 encontramos algunos dones. No lo voy a leer, solamente los voy a decir por el tiempo. Ahí encuentras don de profecía, don de servicio, don de enseñanza, don de exhortación, don de dar, el don de administrar, el don compasivo. También hay dones ministeriales que están en Efesios 4. En Efesios 4:11 que dice que hay apóstoles, profetas, ojo con eso, no se pasen películas. Profetas, evangelistas, pastor, maestro. Primera de Corintios 12 también encontramos más dones, del 7 al 12, palabras de sabiduría, palabras de conocimiento, fe, dones de sanidad, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritu, diversas lenguas, interpretación de lenguas, dones de manifestación. Dios a cada uno ha repartido como Él quiere. Sé que Dios a ti te ha dado quizás 1, 2, 3, 4 dones. Hay gente que tiene muchos dones. Para lo que tú necesites, es Él. ¿Quieres alguien que toque? Él. ¿Alguien que enseñe? Él. Todo es Él. Pero sé que hay mucha gente aquí también que tiene dones. La pregunta que debes hacerte, ¿para qué debemos usar el don? Creo que la respuesta la sabemos. Dijimos que llamado a servir es para otros, para la edificación del cuerpo de Cristo. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10 dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. O sea, no lo uses para ti. Ministralo a otros, dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Debemos recordar algo, que nosotros nunca podemos entregar algo que no hemos recibido. Tenemos que primero recibir algo para poder entregarlo. Pasando a otro punto, la esperanza de la vida sobre tu llamado.
¿Qué vamos a ver acá? ¿Cuántas veces has esperado una llamada telefónica? Todo, ¿cierto? Una llamada importante, recuerda eso. Cuando estaba esperando a lo mejor, yo puse aquí lo más a lo mejor contingente a ustedes, por la edad que muchos tienen, el trabajo. Cuando postularon a ese trabajo, ¿cierto? Que ustedes decían, oh, yo quiero estar ahí. Un buen trabajo, ¿cierto? Y se emocionaron y fueron a la entrevista y ahora están expectantes en sus casas porque los van a llamar. ¿Qué te gustaría que te dijeran? ¿Te gustaría que te dijeran, hola, Martita, ¿sabes qué? No estás contratada. Gracias. Pero resulta que este llamado, te llaman y te dicen, Martita, ¿sabes qué? Estás contratada para trabajar. Te están diciendo, ven, esto es tuyo. Ven a cumplir una función que se te va a designar. Ahora, Martita tiene la opción de ir o no ir. ¿A cuántos han llamado a trabajo y ustedes no se han presentado? Son súper responsables. Todos se han presentado a sus trabajos. Así, muchos que han sido llamados aún no toman una decisión de servir al Señor. Yo sé que Dios ha puesto en muchos de ustedes el deseo de servir, de comprometerse con la obra del Señor, pero aún no dicen, ok, voy, me presento. Pero ocurre lo contrario. En el trabajo, y sé que lo van a entender los que trabajan, muchos en el trabajo entregamos todo, pero todo. La mejor pinta, el mejor perfume para la oficina, un buen reloj. Los horarios somos súper puntuales y resulta que estamos trabajando no para el Señor, sino para la empresa. Estás cuidando tu testimonio. Pero ¿qué pasa en la iglesia? ¿Qué pasa en la iglesia cuando se necesitan de repente siervos? Y hay pocos. Se necesita gente comprometida y tú no puedes ver eso. Yo viví hartos años cuando trabajé en Tanel llegando primero que todo a la oficina, llegando con el que abría la oficina y yéndome 9, 8, a veces a las 10, porque tenía mucho trabajo. Pero aún así, igual estaba en la iglesia, en las cosas. Pero esta pasión no puede ser superior a tu pasión por el Señor. Si tú estás trabajando, ¿quién te dio ese trabajo? El Señor te lo dio. Si tú estás vestido, el Señor te proveyó. Entonces la gloria principal es para Dios. Recuerden el ejemplo de Pablo. Cuando Pablo fue golpeado, este ejemplo me encanta. Cuando estudiamos el libro de Hechos y yo llegué a este versículo, a mí me encantan estas cosas medias brutales. Pablo fue golpeado hasta quedar como muerto. Vinieron sus hermanos, ¿qué hicieron? Seguramente lo vieron moreteado, sangrando, y dijeron, ¿sabéis qué? Mejor oremos por Pablo. Veamos qué va a pasar. Oraron por él, lo levantaron, ¿cierto? Lo sacaron, dice la Escritura, como muerto. Eso está en Hechos 4:19. Y dice que al día siguiente él salió con Bernabé para Derbe. Él andaba predicando. Estaba lo mismo eso. Pero sé que muchos de nosotros cuando a veces nos enfermamos, a la cama, con termómetro, Gatorade y paracetamol, y somos súper pollos en muchas cosas. Yo no lo digo por David, que tú te resfriaste, pero no me refiero a eso, me refiero al ejemplo de ministerio. Y sé que igual habían varios enfermitos en el retiro. ¿Ves pasión en estos versículos? Vimos el ejemplo de Pablo y nuevamente un tremendo versículo que nos muestra cuál es el corazón de Pablo, cuál es la convicción que él tiene. Si Pablo no hubiese tenido la convicción de ser un siervo del Señor, él no va a predicar. Él no sale. A la menor prueba que hace, se queda en casa. Se queda descansando. En estos tiempos finales, ¿qué se está pagando? Esto. Se está pagando esta pasión por servir. Son cada vez menos los que se comprometen con la obra de Dios. Y algo maravilloso, tienes que pensar que Dios usa su propia creación para edificación de la iglesia. Los mismos seres que Él creó, viles, pecadores, los usa para el fortalecimiento de la iglesia, para el desarrollo de la iglesia. Esto es maravilloso, porque nadie es máquina. El Señor podría haber hecho robots, ¿cierto? Que dirigiéramos iglesia, alabar, sentarse, aprender de memoria, pero Dios te dio una libertad. Y esa libertad es tuya, Dios te la dio. Y tú tienes que tomar esa decisión de decir, yo te voy a servir. Tener la capacidad de poder negarte y servir con tu vida,
depende de tu relación con el Señor. ¿Cuánto más para Dios? Hay una palabra también que me llama mucho la atención cuando Jesús sanó a 10 leprosos. Y de los 10, ¿cuántos vinieron a dar gracias? El chiste era ninguno porque ya estaba sana. Pero uno volvió a darle gracias. Solamente uno. Los demás fueron sanos. ¿Y qué hicieron? Recibieron el beneficio y se fueron. En Lucas 17:7 dijo Jesús: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Yo creo que el Señor hace esa pregunta hoy día también. ¿Dónde están los jóvenes que yo he llamado a servir al ministerio? ¿Dónde están? El video del año antepasado, el Leo, cuando compartió, dijo: ¿dónde están los Nehemías? ¿Dónde están los Daniel? ¿Dónde están? Yo creo que están, pero están sumergidos en este mundo que lo único que quiere hacer es apartarnos del Señor. Y tiene hordas y hordas y hordas de demonios que están interfiriendo en la vida de los cristianos. Que están tratando de sacar tu atención del Señor, te están llenando de cosas y tú no tienes tiempo. ¿Saben que esto es súper común? Nadie tiene tiempo. Nadie tiene tiempo porque estamos esclavos. Somos esclavos de los trabajos. El sistema está hecho para que tu vida sea para el mundo. ¿Cuántos se levantan súper temprano y llegan súper tarde a sus casas? Allá hay uno, otro. Y al final allá hay otro. Yo también viví eso. Llegas a tu casa así, porque tuviste problemas. Yo trabajé en el mundo financiero y la verdad que era súper difícil lidiar todos los días con riesgo, que te aprueben el negocio, aprenderte los negocios para que te lo aprueben, y llegáis a tu casa así. Los niños a veces estaban durmiendo y así de lunes a viernes. El sábado no queréis más guerra, el domingo era la iglesia y lleva una vida que es súper pesada. Por lo menos en Santiago la vida es... El transporte público merma mucho la calidad de vida. Lo vivimos el viernes. El viernes había un taco mega en Santiago, por todos lados. Entonces debemos pedirle al Señor que nos ayude con esa pasión. El mayor llamado de Dios, el llamado de Dios a servirle lo más trascendental en la vida de ustedes. En la vida tú vas a experimentar muchos llamados, pero lo más importante, lo más trascendental es el llamado a servir al Señor. No hay mayor privilegio, no hay mayor honra que servir a Dios. Sé que es difícil, no es fácil, pero cuando servimos al Señor sentimos, es un gozo que no se puede explicar. Es una alegría que no puedes explicar, que incluso a veces te quiebra. Tú dices: oh Señor, me llamaste a servir y estamos sirviéndote, y ver todo lo que el Señor hace es maravilloso. No hay palabras para explicar eso. Apunté acá que antes de cada evento como este, y sé que aquí las personas que han organizado eventos saben lo que voy a comentar, antes de que nos juntemos, antes de que ocurran cosas espirituales, vienen muchas pruebas y somos atribulados, pasamos muchas situaciones que de repente nos sacan nuestra atención de las cosas. Somos probados. Pero sabes que todo esto es necesario, porque nuestro carácter debe ser moldeado como Cristo. Que Él, partimos al principio, que Él no quiso ser como Dios. Él vino acá, vino a dar cara, como decimos. Pablo, en todas, siempre adelante. Nosotros hace unos meses atrás, voy a contarle algo solo para ustedes, por favor no lo saquen de aquí. Comenzamos a discutir demasiado con la Nati. Yo creo que mis suegros se dieron cuenta, pero ellos estaban ahí. Y pasaron varias semanas que no hablábamos nada. Y en un momento dije, se viene el retiro. Y dije yo, algo va a pasar. Y de verdad que estábamos muy mal con Nati. Es la segunda crisis que hemos tenido en 12 años. Y yo no quería hablar, y sé que la Nati tampoco. No quería hablarme, no quería mirarme, nada. Cada uno para su lado en la noche, ¿cierto? Y ahí es cuando en tu mente empiezan a venir pensamientos. Y no son pensamientos buenos, son pensamientos pecaminosos. Y tu vida empieza de repente a cuestionarse.
tenía rabia, tenía impotencia y a la vez la misericordia de Dios algo me decía, ¿sabes qué? Algo no está bien en él. Hay algo que está mal. Y un día, ya habían pasado muchos días iguales, que no hablábamos nada, yo dije, aquí hay que pedir ayuda. Y llamé a 2 personas. Y lo que me llamó la atención que me comentaban que esto estaba siendo como algo muy fuerte en este tiempo, los matrimonios, los problemas matrimoniales. Yo los llamé y les dije, ¿sabes qué? Ahora por mi matrimonio estamos muy mal. Y recuerdo las palabras de cada uno y vino esa convicción de decir, yo tengo que hablar, yo tengo que dar ese paso. Me di cuenta que cuando te sales del carril, cuando pones tu voluntad sobre la voluntad de Dios, empiezan todas las cosas a desalinearse. ¿Qué pasó aquí? Ese mismo día, yo estaba en la casa y me sentía muy mal, me sentía acongojado. Y ella estaba en la cocina, la Nati estaba en la cocina, yo me acerqué. Y ustedes saben que uno es orgulloso, ¿no? Cuesta reconocer. Tanto que nos cuesta. A mí en realidad no nos cuesta tanto. Yo lo digo para que ustedes se sientan bien. De verdad que cuando me equivoco a veces me cuesta y a veces no. No, somos todos orgullosos. Y voy y le digo, la miro y tenía vergüenza porque al final estas cosas te provocan algo, ¿cierto? Ella estaba en la cocina, me paré ahí y tenía mucha angustia. Y le dije, antes, ¿le digo, no le digo? ¿Qué le digo? La Nati igual tiene su carácter. Es brígida. Más encima estaba picando cebolla con un cuchillo y dije, ahí está. Pensé que no estaba aquí. Ahí mismo, ¿saben qué? Le dije, es ridículo lo que le dije, pero se los voy a contar. Le dije, amor, ¿tú quieres seguir conmigo? Y los ojitos de la Nati se llenaron de lágrimas. Y yo dije, sí quieres seguir conmigo. aquí va a pasar algo. Y me dijo al tiro, la típica mujer, tenemos que conversar. Yo ahí mismo le dije, no hablemos nada, ¿sabes qué? Dejemos que oremos y dejemos que Dios nos restaure. No traigamos nada a la memoria. Y a veces pasamos esta misma situación con el Señor. A veces perdemos esa comunicación. Y a veces nosotros estamos en silencio y Dios también está en silencio y te está esperando. Siempre te está esperando. Y eres tú el que tiene que ir a los pies del Señor. Dios ya te hizo un llamado. Dios ya te dijo, ven a servir. Y cuando tú mantienes tu voluntad por sobre la voluntad de Dios, nunca vas a poder servir. Nunca vas a poder dar ese paso para ir y decirle, Nati, conversemos, restaurémonos, oremos, busquemos de Dios. Es algo muy similar. Una buena noticia es que Dios siempre está atento a tu clamor, a lo que tú quieras pedirle. Te hago una pregunta. ¿Cuándo vas a ir a los pies de Cristo y le vas a decir, Señor, aquí estoy? Sin reservas, como dice una canción por ahí. Sin reservas. No solamente cuando tú puedas, sino cuando Dios te necesite. Servir al Señor no es tu tiempo, es el tiempo de Dios. No existe tampoco la agenda personal. Por eso cuando servimos al Señor tenemos que saber que hay ciertas responsabilidades que las vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cuándo le vas a decir al Señor, Señor, aquí estoy? Úsame. ¿Se acuerdan de esta canción? Si puedes cualquier cosa usar. ¿La has cantado con el corazón alguna vez? Nosotros antes cantábamos mucho esas canciones old school y esas canciones en realidad son súper simples, pero la letra es tremenda. Úsame, usa mis manos, usa mis pies, o sea, tu cuerpo entero. Tienes que a lo mejor pedir perdón al Señor porque has sido débil en esto, hemos flaqueado, hemos aplazado la obra de Dios. Sé que muchos necesitamos hacer esta oración. Muchos a lo mejor hemos perdido el camino, se han desviado. Pero en este retiro yo te animo a que no te vuelvas igual. No te vuelvas igual como has venido. Estoy seguro que muchos de los que vinieron solos, cuando lleguen a su casa,
van a querer ver algo en ustedes y seguramente les van a preguntar, ¿y cómo te fue? ¿Y qué pasó? Y sería genial que ustedes dijeran, mamá, papá, hermano, vengo en otra. Pero sería fome que dijeran, no, estuvo filete, comimos caleta, había ping-pong, taca-taca. Eso es importante, que Dios haga algo en ti, y para eso tú tienes que disponerte. Yo, como les dije al principio, no tengo muchos años en el ministerio. Yo llevo 12 años en Calvary Chapel. Llevo 7 años en el ministerio. Y uno como pastor de jóvenes. Y suena raro decir pastor de jóvenes, barbón, con un ar, ¿sí? Pero el Señor aquí me tiene. Y he visto en este corto tiempo cuando el ministerio se transforma en una carga para algunas personas, incluso para mí. No crean que esto es solamente para ustedes. Esto es para mí y también para los pastores que están acá y para los líderes. Se transforma en una carga y sé que muchos hemos pensado a veces incluso en tirar la toalla. Yo sé, a lo mejor tú dices, no, sabes que yo nunca. Yo sé también que todos hemos pasado por esto. Yo he compartido con todos los líderes de jóvenes y una vez conversamos en Iquique que fue tremendo eso. Porque al final las pruebas que yo pasaba, las luchas que yo pasaba, él también las pasaba. El otro también, y al final dijimos, oh, somos todos de carne y hueso. Somos todos iguales. Entonces, me gusta este ejemplo que a veces nosotros pensamos en tirar la toalla. ¿Y qué pasa con este ejemplo? A mí me gusta mucho porque cuando a un boxeador lo están golpeando, ¿qué pasa aquí? Está casi muerto a combo, está sangrando. Le cortaron la ceja, ¿han visto esas peleas así sangrientas? Él no es quien tira la toalla. Cuando el boxeador está ahí, es su entrenador el que decide si tira la toalla o no. Y yo creo que el boxeador cuando está ahí y ya ve que siente sabor a sangre y lo están golpeando y sabe que no va a poder, yo creo que él está diciendo, hey, entrenador, quizás lo mira, pero el entrenador es el que va a decidir si tira la toalla o no. Cuando estás sirviendo al Señor, por más que sufras, Jesús no va a tirar esa toalla para que tú abandones. Una vez me enseñaron, mi pastor, que un líder nunca abandona su posición. A pesar de cualquier cosa, a pesar de cualquier dificultad que nosotros podamos tener, tú tienes que permanecer ahí. Porque el Señor también, si tú estás en el ministerio, también puede que falles y Dios te va a restaurar. Pero tienes que siempre seguir adelante, nunca retroceder. El Señor no va a tirar la toalla por ti. Él sabe que necesitas pasar por valles. Sabe también el Señor que necesitamos ser destruidos a veces. Y necesitamos una y otra vez a veces llegar al suelo, llegar a lo profundo, para decir, ¿sabes qué? Yo dependo solamente de Dios. Y no de tus fuerzas, no de tus capacidades. El primer llamado que Dios hizo a la humanidad, creo que Heraldo lo dijo. El llamado que Dios hizo a la humanidad es el llamado al arrepentimiento. Debemos recordar que todos hemos sido llamados a reconciliarnos con el Señor. Y esto lo hizo Dios a través del sacrificio de Jesucristo. Dice en 2 de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Y esto es lo maravilloso, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El llamado más importante en la vida de las personas es el llamado de Dios al arrepentimiento. Todo el mundo ha escuchado de Dios. Quizás por ahí quedan algunas tribus, etnias que no han escuchado, pero la mayoría de la gente sí ha escuchado de Dios, ya sea en la radio, en la televisión, en las calles, ¿cierto? Todos han sido llamados a reconciliarse con el Señor. Y aquí es donde comienza esa relación, donde después nosotros podemos servir al Señor. Muchos hombres son transformados, pero ellos no transforman a nadie. Y otros son transformados y son explosivos. Y basta que tú veas los pastores pioneros de Calvary Chapel. Hombres salvajes, tremendos ministerios. Hombres que quizás cuánto han hecho, quizás cuánto tiempo han entregado al Señor. Por eso están donde están. Entendemos que el primer llamado es para salvar tu alma.
Dios envió a Jesús para la reconciliación de Dios y nosotros. ¿Para qué? Para llamarnos a santificación. Y cuando hablamos de santificación, no piensen en cero pecado. Cuando hablamos de santificación es que Dios tomó tu vida y la apartó para servirle, para su obra. Nunca piensen que no van a pecar, porque siempre van a pecar, siempre van a fallar. La diferencia es una vida de pecado a fallar a veces al Señor. El llamado a la santificación es el camino del cristiano, es el desafío diario. Todos los días estamos siendo desafiados. Es la lucha que tenemos con nosotros mismos durante, ¿sabes qué? Toda tu vida. Durante toda tu vida vamos a luchar. En Lucas 5:32 dice que Jesús no vino a llamar a justos, sino a pecadores. Todos aquí somos pecadores y Él nos llamó al arrepentimiento. La base de este llamado es la cruz. Y te hago una pregunta. ¿Tienes algún ministerio? No respondan. Respóndanse ustedes, piensen en esto. Hay un ministerio que está en la Biblia que es el ministerio de la reconciliación. Y eso está en 2 Corintios 17:20, donde dice que Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. Y todo esto, dice, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hoy te vas a tu casa sabiendo que tienes este ministerio. Si Dios te llamó, tú tienes el ministerio de la reconciliación para atraer gente a Cristo. Lo ideal sería que aquí, cuando Jota preguntó anoche, ¿alguien no conoce a Cristo? ¿Alguien no tiene una relación con Cristo? Todos somos cristianos. Sería increíble que en este retiro tú pudieses orar para traer a alguien que no conoce al Señor. Alguien a lo mejor que está en drogadicción, en alcoholismo, como sea. Alguien que necesite de Cristo, que lo puedan traer. Y no solamente el retiro, sino que a Cristo. ¿Cómo es el llamado de Dios? ¿Cómo se revela Dios a tu vida? Es un momento que no sé cuándo fue en tu vida que Dios captó esa tensión en ti. Y Dios te dijo, hey, vamos. Tú recibes una convicción del llamado y esa convicción te lleva a tomar una decisión. Yo cuando conocí a mi esposa, ella me conoció en una obra social que nosotros hacíamos en Santiago, en una avenida que es súper, fea, un poco sucia, porque está la Vega Central, y ahí nos juntábamos con pan, góticos, trasher, y íbamos a dar café a la calle. Y nos sentíamos súper bien con eso. Que no está mal. Pero eso fue el inicio de lo que les voy a contar. ¿Cuál de todo más raro? Ustedes me entienden. En atuendo, vestimenta. ¿Qué hacíamos? Llevábamos cafecitos, ¿cierto? En Mapocho y el sector Avenida La Paz. Pero conocer a Nati me llevó a conocer a su familia y tuve la oportunidad de conocer a sus padres y a su hermana. Fue un tremendo desafío ir por primera vez a la casa de Nati. Porque yo siempre me sentía como rechazado. Era como que me veían y ¿este está bien? Era como extraño, pero yo me sentí tan acogido por ellos que yo dije, oh, ella capaz que sea mi esposa. No. Me sentí acogido de sus padres. ¿Y qué pasó aquí? Dios usó a su padre para introducirme en la palabra. Y quizás muchos de ustedes a lo mejor están siendo influencia para que Dios traiga a esa persona que ustedes están influenciando, o a lo mejor a lo largo de sus vidas ustedes fueron influenciados, quizás en su niñez, quizás en sus trabajos, para venir al Señor. Y Dios usó al Jota para introducirme la palabra de forma forzosa. No voluntaria, forzosa. ¿Qué pasaba aquí? En la mañana, la palabra. Cuando trabajamos juntos, ¿ubican esos cassettes de los estudios? Todo el día con eso. Todo el día escuchando la palabra. La traducción del pastor Héctor me la sé de memoria y sé que varios de aquí se la saben. Esta es. En fin, Dios usó esos días para
hacerme clic en algo. Y comenzó lentamente después a ser grato oír la palabra, oír un estudio bíblico. Siempre el pastor J me decía, vamos a escuchar un estudio, de, no sé, del pastor Raúl, del pastor Chuck, y le decía, ¡ay, qué bacán! Y siempre estábamos en eso, siempre me llevó a eso. Yo creo que igual el J pensó y dijo, a este trastornado tengo que cambiarlo forzosamente, si no algo le va a hacer a mi hija. Y así fue. El Señor usa cosas, usa formas para llevarme al Señor. No puedo dejar de mencionar lo que el pastor Chuck enseña sobre el llamado al ministerio. Nuestro pastor Chuck dice que en el libro Los Distintivos de Calvary Chapel, una de las características esenciales del llamado al ministerio es tener la sensación de llamado. Yo te pregunto, ¿tú tienes la sensación que Dios te llamó a servirle? Respóndetela tú. Lo segundo es tener la convicción que Dios nos ha escogido y llamado a servirle, perdón. Tú, si no tienes esa convicción, mejor no sirvas. Espera que Dios ponga esa convicción en tu vida para que tú puedas servir con pasión. A través del libro vemos que ser llamado por Dios al ministerio se convierte en una necesidad. Y pone el ejemplo de Pablo. Vemos también otro ejemplo de la necesidad que Dios pone cuando a quién llama. Y pone el ejemplo de Jeremías. Por el tiempo no lo voy a leer. ¿Estamos bien en el tiempo? Bien. Nuestro pastor Chuck, el libro dice que él comenzó en el ministerio y junto con ellos vinieron muchas pruebas económicas, presiones financieras, en su familia, pero él pensó escapar de su llamado. No sé si alguien ha leído ese libro. Cuando él pensó en abandonar el ministerio y él creía que podía ser mejor en otra área y le decía, Señor, quizás en los negocios soy bueno y quizás con esos recursos podría ayudar a otros misioneros. Pero a pesar de todos los problemas, él se mantuvo con una tremenda necesidad de servir al Señor. ¿Y qué pasó aquí? Vino la convicción de su llamado. Y él dijo, Señor, yo voy a seguirte. Luego de ser llamado por Dios, de tener la convicción de tu llamado, viene algo que es muy importante, que es la necesidad del compromiso, que el pastor también lo enseñó. Y es aquí donde pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo, pasamos a formar un equipo y pasamos a tener ese privilegio de servir al Señor dentro del cuerpo de Cristo, para la iglesia. Pero cuando hablamos de compromiso en el ministerio, debemos considerar la lealtad y el compañerismo entre siervos o entre personas que servimos. Y creo que en estos últimos tiempos esto es medio débil. Nos cuesta considerar de repente a nuestros hermanos. Estamos viviendo en los últimos tiempos. ¿Se han puesto a pensar que quizás este sea el último retiro que nos juntamos? Quizás este sea el último día que estemos acá. Y a veces no consideramos a nuestros hermanos. Estamos tan empecinados en lo que nosotros somos y no nos preocupamos de los demás. En estos últimos tiempos el amor, dice la Escritura, que se enfriará. Por eso es importante que si estamos escuchando la palabra, digamos, Señor, usa nuestras vidas. Úsanos. Necesitamos servir en las iglesias. Necesitamos que muchos jóvenes digan a sus pastores, pastor, yo quiero servir contigo. ¿En qué te puedo ayudar? Hey, líder, quiero estar contigo en el ministerio. ¿En qué te puedo ayudar? En las iglesias hay muchas funciones que ustedes pueden hacer. Jesús dijo que la mies es mucha y los obreros son pocos. Algo esencial de tu llamado es que nunca mires atrás. Si Dios te llamó desde hoy día, no pienses en tu pasado pecaminoso, en tu pasado criminal, en tu pasado idólatra. El Señor te quiere usar tal cual. Nunca debemos mirar atrás. Si ya pusiste las manos en el ministerio, como hay un ejemplo en la Escritura, en el arado, dale, avanza. Si miras atrás, tu ministerio va a ir chueco. Por eso el Señor puso ese ejemplo. Cuando ponen las manos en el arado, ¿cuántos conocen el arado? Cuando el obrero que pone las manos en el arado mira hacia adelante, el surco va a quedar recto. Lo simboliza un ministerio sano. Pero si tú estás en el ministerio, estás haciendo el surco en el arado y estás mirando para atrás, chuta, lo que me metí. Tu surco va a ir chueco. ¿Vaya a poder sembrar? Sí, pero no es lo que Dios quería. Dios quiere todo de ti. Que tú, si pones las manos en el ministerio, que si Dios te dice, ¿sabes que yo te quiero usar? Tú le digas, Señor, yo quiero servirte, siempre adelante.
a pesar de cualquier cosa, a pesar de cualquier problema. Y van a venir pruebas. Si tú tomas la decisión hoy día de servir al Señor, te aseguro que van a venir pruebas. Porque Dios realmente quiere que tú entregues todo. Y que pases por problemas, sí. Porque necesitamos formar un carácter espiritual. Suena raro eso, pero es verdad. Un carácter espiritual que nos enseñe que a pesar de cualquier cosa debemos mirar a Cristo y nunca sacar nuestros ojos del Señor. Para ir terminando, un gran ejemplo de Jesús, que alguien lo mencionó, no me acuerdo quién, está en Marcos 10:42, que dice: mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ella potestad. Dice el 43, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Esta palabra es muy importante, porque los principios del ministerio, los principios del liderazgo están acá. Jesús pone el ejemplo. Los gobernantes de las naciones, ¿qué hacen? Ponen presión, dominan, manipulan a la sociedad. Pero el que quiera ser primero será siervo. Es totalmente contrario. Y cada vez nos cuesta más la negación de uno sobre otro. Todos queremos ser primeros, no importando tu hermano. ¿Y cuántos de nosotros somos como los gobernantes? ¿Cuántas veces hemos querido tomar dominio, señorío sobre las personas, aún sabiendo que hemos sido llamados a servir? Recuerda este versículo: el que de vosotros quiera ser primero será siervo de todos. Si tú quieres servir al Señor, tú tienes que servir a los demás. Si tú amas al Señor, tú tienes que servir a tus hermanos. Si todos entendiéramos esto, si todos viviéramos realmente este principio del Señor, la iglesia andaría quizás como avión. Pero cuesta encontrar siervos de corazón. Otro ejemplo sobre esto, no lo voy a mencionar por el tiempo, cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos. El Rey lavando los pies de su gente. El Señor lavando los pies de sus siervos. Eso es increíble. El Señor dejó su ejemplo con hechos. Él no dijo, hagan esto. Él lo hizo. Él lavó los pies. Él servía a su gente. Y te hago la pregunta. Sé que muchos han venido a este retiro con muchas expectativas quizás. Sé que algunos no tienen idea para dónde va la micro quizás todavía. Quizás en el ministerio, me refiero hablando espiritualmente sobre el llamado. Sé que muchos aún están esperando una respuesta de parte de Dios. Incluso a lo mejor tienes dudas existenciales sobre este tema. Quizás no sabes para qué naciste. Quizás no sabes todavía por qué Dios te trajo, por qué Dios te tiene aquí. Muchos a lo mejor no tienen un rumbo fijo en sus vidas. Están picoteando por aquí, picotean por allá, tienen un trabajo, buscan otro, no se conforman con un sueldo, quieren más, quieren menos, quieren más tiempo. Estudian una carrera, estudian otra. Eso es inestabilidad. Eso es nada más que inestabilidad, porque falta complementar al 100% a Cristo en tu vida. Nada más que eso. Cuando Dios llena tu vida, llena todos los vacíos, llena todos los espacios que tú puedas necesitar cubrir. ¿Y cómo los cubrimos? Nosotros a lo mejor con muchas cosas, pero el mundo los cubre con drogas, con alcohol, con pornografía, con idolatría, y vamos tapando la necesidad de Dios con cosas que nos destruyen. Buscamos satisfacer la necesidad de Dios en cualquier cosa y nos cansamos, pero en el fondo estamos vacíos. Porque solo Dios llena al hombre y a la mujer. Solo Dios puede cubrir las necesidades emocionales y espirituales de la juventud. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿En qué estás hoy día? ¿Te has hecho esta pregunta? ¿Lo que estás haciendo hoy día agrada a Dios? ¿Lo que tú estás viviendo hoy día, lo que tú estás estudiando hoy día, lo que tu vida está haciendo, es lo que Dios quiere? ¿Es lo que le da honra al Señor? Yo no te digo ahora con esto que renuncie a tu trabajo. Tú vas a enfrentarte en tus trabajos a cualquier cosa, pero tú tienes que mantener tu vida espiritual ardiendo. Y por eso te pregunto, ¿lo que estás haciendo agrada al Señor? Quizás después de escuchar esto te preguntarás, ¿y Dios me habrá llamado?
¿Realmente seré yo llamado a servirle? Así como soy, porque te aseguro que seguramente estás pensando, y si tú miras hacia atrás y ves tu vida desde aquí hacia atrás, vas a ver que tu vida es, estamos bien, estamos mal, a veces estamos full con el Señor, y a veces, capa caída, como decíamos. Pero tengo que decirte que Dios te llama tal cual como tú eres. Con todas tus imperfecciones, sí. Con tu mal carácter, sí. Con tu inestabilidad emocional, sí. Con todo el prontuario que tenías, sí. Dios te llama tal cual como tú eres. Si tú ves a lo mejor a otros jóvenes sirviendo y tú dices, oh, me encantaría estar ahí, él se ve capacitado. Nadie de los que servimos en el ministerio somos mejores que los que nos sirven. Ningún pastor es mejor que el que sirve. Ningún líder es mejor que el que barre. Somos todos iguales a los ojos de Dios. Y el Señor nos llama y nos ama de la misma forma como ama al pastor José Luis, como ama a la gente que barre. Somos todos tan importantes en el Señor. Dios está buscando siervos que estén dispuestos a morir a ellos mismos y tomar su cruz. Para terminar, la última pregunta. ¿Crees que es fácil servir en el ministerio? Varios dicen así. No. Yo digo, no. Jesús, hablando a sus discípulos, Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Me encanta este versículo. Y el que viene dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa del Señor, dice que la hallará. La satisfacción del hombre está en buscar del Señor. Tú encuentras la vida en Cristo y lo tienes todo. Tú buscas la vida en el mundo y estás perdido. Te van a venir depresiones, achaques y cuántas cosas más. Tu vida va a ser un caos. Por eso es importante tomar una decisión. Me encanta cuando Jesús dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz. La cruz me encanta porque es un instrumento de muerte. Cuando tú tomas tu cruz, tú estás diciendo, no tengo nada más que hacer. Yo me voy a morir. A mí me van a ir a crucificar. La cruz era algo público. Cuando crucificaron a Jesús, la idea era que Él demostrara a todo el mundo que Él ya iba a ser muerto y avergonzado en su camino hacia el Calvario. Ese es el corazón que debemos tener. Tomar tu cruz, negarte y seguir. Seguir a Jesús implica llevar tu instrumento de muerte, llevar tu sentencia. Toma tu cruz y avanza. Jesús nos enseñó que tomando la cruz, cargando nuestra sentencia de muerte, ¿qué vamos a obtener? La mayor satisfacción de tu vida, porque dice que encontrarás la vida. Si tu vida aún no tiene brillo, como decimos los jóvenes, no tenéis ni un brillo, no estás feliz con lo que estás viviendo cada día, quizás no estás entregando tu vida al Señor. Quizás tu vida no es el Señor. Quizás tu vida eres tú mismo. Tus tiempos, tus privilegios, tus pasiones, como compartió Carlos. Y ahí de seguro vamos a encontrar frustración. De seguro no vamos a encontrar la felicidad. Y vamos a ser amargados. Hay muchos cristianos amargados. Porque no han encontrado todavía dónde Dios los llamó. Yo quiero animarte, jóvenes. Este es el último día, aún quedan 2 estudios. Pero yo no puedo dejar de decirte que te animes. Que nadie va a venir a decirte, hey, ya, pues dale. Tú tienes que tomar una decisión por el Señor. Leo decía recién que él ora siempre por las iglesias. ¿Cuántas iglesias somos en Santiago? ¿Recuerdan al pastor Larry Power cuando él miró desde el cerro la ciudad y le preguntó a Ricky, ¿cuántos son en Santiago? Somos 8 millones. ¿Y cuántas iglesias que Álvaro Chapeal? 3. Y él dice que lloraba. Necesitamos pedirle al Señor que traiga convicción a tu vida. Que se levanten los futuros líderes de la iglesia, los futuros pastores, la futura esposa de pastores, hombres, mujeres sabias que honren a sus esposos. Y que podamos seguir adelante en el ministerio. Esto es hermoso, chicos. Esto es el futuro sano de esta nación. La gente que viene al Señor es transformada, pasa a una nueva vida.
pero se necesita que hombres y mujeres se comprometan de forma sincera con el Señor. Vamos a orar.